Vamos a charlar primero, ¿sí? Después vamos a hacer que esto, si la clase es por Zoom 100%, yo ocupo el Pine y le hago una línea de tiempo. Pero podemos hacerlo todavía, ¿no? Así que y queda, claro, pero quede grabado, ¿eh? Esa es la idea. Todas las clases son grabadas. No, no todas. No todas porque como hacemos presencial, solamente Marco por ahí que está al otro lado. Por ahí si habla ella no se escucha, se escucha a mí. Entonces, justamente ayer estuve mirando la clase, salieron todos. Cuando yo me levanto y voy a traer algo, se escucha el cuchicheo. O sea, está bueno, me quedé varias cosas. Nunca se apagó, ¿no? Eso. Pero no se escucha porque usted habla. Se escucha mismo. Así, no es una clase que se escucha, no es como darlo por Zoom 100%, ¿sí? Reitero también para que está del otro lado, esta clase dura 2 horas y media, la parte donde hablo yo, que se va a escuchar y bueno, entonces se escucha más. Y leemos, claro. Bueno, todos los años es el mismo módulo. Se llama módulo de contexto histórico, pero alias historia. Una gran ventaja que tiene con este módulo es que es una parte de lo que van a ver en una materia de la facultad que se llama Historia Constitucional Argentina. Es una materia de primer año que hay que sacarla sí para seguir avanzando en la carrera. Puedo no sacarla porque si no, no puedo usar nunca. O sea, yo siempre les animo a los que saben, son más valientes en que ingresen y estudien 3 semanas antes de la mesa de examen, que son 3 semanas, y se presenten en historia libre. Eso va a depender de su capacidad y sus ganas. ¿Sí? En febrero El examen es en febrero, a la 2 semanas preparatorio, o la semana, no sé cuánto es año, una semana. Okay. Y después hay una mesa especial, al menos hasta el año pasado era así, que el año pasado fue en mayo, junio, no sé cuándo es. Justamente ayer estuve comentando eso. Pero hay una instancia especial, digamos, como libre. ¿Bien? Lo que pasa es que no vas a poder cursar y tener más, las materias no empiezan a cursar en marzo. O sea, si vos no aprobás el ingreso en febrero, por el preparatorio, no podés, perdiste el primer cuatrimestre. Solamente te queda libre después de aprobar en instancia especial las materias. De todas maneras, eso igualmente lo podemos hablar después, con un poco de detalles, porque es muy interesante. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que esta materia ya están estudiando una parte de esa materia historia, así que yo les invito a que se animen a rendir libre. He tenido alumnos que han sacado la materia libre, mientras todos estaban volviendo de las vacaciones, fueron y ella tenía una materia dentro, lo cual es un montón. Esa libre no es difícil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Bueno, antes de empezar a escribir algún Pine y demás, vamos a ver que todas las presidencias, vamos a nombrarlas, vamos a empezar a poner algo. ¿Bien? Como nuestra facultad es una facultad radical, las autoridades son radicales, es que siempre comienza con Alfonsín. Obviamente, antes de empezar con Alfonsín, o sea, hay una breve intro durante Alfonsín, de la época anterior, que es importante, porque Alfonsín no existiría si no existieron antes los militares. ¿Bien? ¿Quién ya leyó algo del módulo así por su cuenta? Vos. ¿Se nombran los militares o no? O sea, sí, pero no hace referencia exactamente a la etapa anterior. Claro, no habla del gobierno, sino habla de, por muchas de las cosas que va a hacer Alfonsín justamente es un avance de juiciar a los militares. Entonces siempre, si bien comenzamos desde el gobierno de Alfonsín, siempre se va a tocar un poquito el gobierno anterior. Sean nombres, sean juicios, ¿sí? Vamos a volver atrás. Entonces, ¿desde dónde comienza nuestro marco temporal del módulo de historia? Desde la asunción de Alfonsín. ¿Bien? Esto tiene un principio y tiene un fin. Cuando asume Alfonsín, año 1983. 1983. ¿Cuál era el contexto que dice el libro que ustedes han visto, el video o algo?
¿Cuál es el contexto en el que suma Alfonsín? Un contexto político en donde no había democracia. Por eso Alfonsín va a ser el presidente de la democracia. ¿Qué día suma Alfonsín? 10 de diciembre, Día de la Democracia. ¿Sí? Eso está también en el módulo de derecho, Día de la Democracia. Claro, está como Día de la Democracia, está como que el módulo de derecho de ese acuerdo. Completo hemos ido. ¿Qué pasa el 10 de diciembre en el módulo de derecho? Se menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por eso es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, que la Asunción de Alfonsín tiene un doble refuerzo de la democracia. Es la vuelta de la democracia en Argentina y es el Día de los Derechos Humanos en el resto del mundo. O sea que Alfonsín es sinónimo de derechos humanos. ¿Bien? Igual creo que el programa militar Y la palabra dictadura le dice mucho. ¿Cómo respondieron los militares cochinos ante la denuncia de derechos de la violación de los derechos humanos? En el Mundial de 1978 hicieron una propaganda. Fue en Argentina, nosotros somos derechos humanos. Así le tapó la boca a todo el resto. Bueno, asume Alfonsín en 1983. Escuchen esto muy bien. Alfonsín va a tener una sola presidencia. Pero en el libro, claramente, hay 2 etapas de Alfonsín. No 3, no 4, 2 etapas. Determinadas por qué esas etapas. Por 2 grandes ministros de economía. Bien. Entonces vamos a tener de 1983, sabemos que hasta 1989 es el gobierno político, la presidencia. Pero vamos a tener la primera etapa de 1983 a 1985. Una primera etapa donde Alfonsín va a batallar, va a tener sus primeras cartas de batalla. El libro dice que Alfonsín va a luchar contra qué. Uno que nada, los enjuiciaron los militares. Vamos primero a tocar esa línea. El gobierno militar anterior a Alfonsín duró de 1976 a 1983. Tuvo 5 presidentes. Videla, Viola, Galtieri y Viñones, 4 presidentes. Y a un presidente se le menciona ahí que tiene que ver con Malvinas. ¿Cuál es? Galtieri. Un borracho. Ese sí es un tipo borracho. ¿Y por qué el libro lo menciona a Galtieri? ¿En qué contexto lo menciona el libro? Porque Galtieri dice que fue que promovió la guerra de Malvinas. Porque uno, por promover la guerra de Malvinas, y 2, porque a él se le enjuició, ¿no? Cuando veamos el tema de los juicios militares, vamos a ver que hay personas militares a los que se no enjuiciaron y militares a los que no se enjuiciaron. Acuérdense estos nombres: Videla, el Cuco, el presidente Videla, y su ministro de Economía, Martínez de Oz. Viola, que dura poco, lo enfermaron y lo mandaron de vacaciones. Galtieri, el que nos lleva a Malvinas, y Viñones, que hace la transición nomás, o sea, la última parte de la dictadura. Entonces Alfonsín asume después de ellos. Y una de las batallas de Alfonsín es enjuiciar a los militares. Reitero, no estamos como todavía comenzando el modo editorial, de parte por parte como hacemos, o parte por parte. Estamos haciendo una explicación real para orientarnos un punto de vista. Pero todavía hay personas que no saben relacionar todavía Menem con la convertibilidad o Alfonsín con la dictadura, con los juicios. O sea, eso, en esta instancia es grave. Por eso esta idea de la explicación general antes de comenzar a leer. Primero entiendo la etapa y después lleno de conocimiento cada etapa. Al revés, no porque si no estoy perdido. Me ha pasado a mí como estudiante. Entonces, no entendemos las etapas. Entonces, de 1983 a 1985, Alfonsín va a empezar los juicios contra los militares. ¿Bien? Y para hacer eso, primero vamos por esa línea, militares. Para hacer eso, manda a formar una comisión para que investigue qué es lo que pasó. ¿Cómo se llamaba esa comisión? La famosa CONADEP. ¿Qué significa CONADEP? Comisión Nacional de Defensa de los Comisión Nacional de Desarrollo de Personas. ¿Sí? En un año entró, ¿quién era el presidente de la CONADEP? Comisión Nacional. Antes que ya apareció la CONADEP.
es una comisión para investigar qué es lo que pasó durante la dictadura de los desaparecidos. Alfonsín formó una comisión. Había distintos proyectos, hacer una comisión bicameral, o sea, que sean legisladores del Congreso, una totalmente autónoma o una dependiente del Ejecutivo. Bueno, ganó la idea de que el Ejecutivo forma una comisión en órbita del Ejecutivo llamada CONADE. En un año entró, ¿cuál era el presidente de la CONADE? Ernesto Sábato, famoso tipo de literatura sudamericana. Ernesto Sábato. Ernesto Sábato va a presentar al presidente una obra, que es la culminación del trabajo de investigación, que se llama esa obra, que en el colegio lo participaron varias veces. ¿Cómo se llama ese libro? Evangelina Uso, ¿cómo se llama ese libro? No sé, muy bien, no sé, le pegaba todo sin suerte. Nunca más. Nunca más. Todos vimos una secundaria medio zurda, o sea, y no habrán hecho mención a eso. Nunca más. Un eslogan también del gobierno anterior. Entonces, Alfonsín, vamos con la línea de los juicios militares, empiezan los juicios militares, para eso arma una comisión investigadora llamada CONADE, y los resultados de investigación es un libro que se llama Nunca Más. Aproximadamente 8.000 y pico, casi 9.000 desaparecidos documentaron en esa obra. Después se vieron que fueron más o menos 30.000, y ahora hay unos negacionistas, sea 9 o sea 30, desaparecieron. ¿Cómo hace Alfonsín para enjuiciar a los militares? Porque tiene un problema Alfonsín. Había una ley que dice que tuvo que derogar, tuvo que mandar al Congreso un proyecto de ley para derogar algo. Al comienzo está la ley de amnistía. ¿Qué es una amnistía? Amnistía. Bien, sepan esto, el derecho es importante. Conmutación de penas es la reducción de la pena. Te dieron 10 años, te conmuta el presidente, te baja a 5 años. Indulto, que va a aparecer también esta palabra en el módulo, es te perdono la pena, pero no el delito. Amnistía es te perdono el delito. Hagan de cuenta que ustedes, vamos a ver ejemplo absurdo, ¿sí? Ustedes salen con alguien y se dan cuenta que son guapos. ¿No? Dependiendo de su carácter y le agarré el asunto, se van a ofender 2 semanas, le hablan y bueno, se hace el duro una semana, ya están todos de vuelta, conmutación de pena. ¿La van a perdonar o lo van a perdonar? Me engañaste, me fuiste infiel, pero te perdono, indulto, pero no negaste la infidelidad. O van a hacer lo que todo hombre o mujer bien hace, a menos que quiera tener la acta de la cabeza por ejemplo su vida. Bueno, esa es la cuarta opción. La tercera opción, la más guampuda, es ustedes hacen cuenta que no pasa nada. Es el guampudo como siempre. Esa es una mentira. Acá no pasó nada. No me engañaste, yo nunca vi nada. ¿Bien? En derecho, en el mundo penal, eso se llama conmutación de pena, indulto o amnistía. ¿Quién hizo la amnistía? Los mismos militares. Antes de irse del poder, se van a autoperdonar el delito. Es decir, acá no pasó nada, no hubo nada, no hubo ninguna integridad. Nadie vio nada, no pasó nada. Eso es la autoamnistía. Y como ellos eran gobierno, obviamente dejaron el gobierno y acá no pasó nada. O sea, no hubo desaparición de personas, no hubo nada, no hubo ningún delito. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer el gobierno democrático de Alfonsín? Derogar esa norma, porque hay un principio en derecho que se llama ley posterior, deroga la anterior. ¿Bien? Por lo tanto, si la norma era, no, acá no hubo delito, Alfonsín tenía que derogar esa norma que decía que ahí no hubo delito. Entonces, eso es lo primero que hace Alfonsín a través del Congreso. Derogar la ley de autoamnistía de los militares. Segunda cosa que tiene que hacer Alfonsín en el camino para expulsar a los militares. Antes existía, bueno, sigue existiendo de alguna manera, un código militar, un código de justicia militar. ¿Quiénes juzgaban a los militares? Los mismos militares.
Los militares tienen un tratamiento distinto a los civiles. Y en el Código Judicial Militar estaba que los militares jugaran a los militares. Pero ¿cómo se van a jugar entre ellos nomás? Eso sucede ahora. Bueno, vamos a quemar la ilusión de ustedes, ¿no? Pero ahí entre compadres se perdonan todo. Pero eso no se puede hacer en una democracia. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que manda hacer Alfonsín? Derogar el Código de Justicia Militar, al menos en esas partes. Entonces, ahora los militares van a ser juzgados por la justicia criminal que los juzga a todos. Y ellos pueden apelar, dice, a la Cámara Federal en lo Criminal de Buenos Aires. Perdón, la Cámara Federal en lo Criminal. Bueno, y el tercer paso es abrir los juicios y formar la CONADE. ¿Está? Es el camino de la CONADE. Es el camino, digo, de los juicios. Los juicios van a tener algunas repercusiones, ya te doy la palabra. Los juicios van a tener algunas repercusiones. Más adelante van a haber levantamientos de algunos soldados que en los que a mí me respecta, patriotas, que no han tenido que ver con la desaparición de personas, van a aparecer nombres como Aldo Rico, Zeyn el-Din, un tipo que describió todo lo que iba a pasar después, todo lo que está pasando, ¿eh? La vería ese tipo. O sea, ¿dónde puede estar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, el tipo ya hablaba en ese momento el tipo ya hablaba ya de que querían quedarse con la tierra y todo eso, de todo lo que está de moda esta semana. Sí, eso. Sí. Que pasa a mí, pero pues no puede dar la clase porque ella ya no era compatible. Que estoy dando la semana. Grabando porque estamos. Porque eran los dos que no se escuchan. Bueno, eso van a ser los levantamientos de los caras pintadas. Entonces, de Alfonsín acabamos de ver uno de los pilares de Alfonsín, que es una de las cosas que hizo Alfonsín, que es el camino de los juicios de los militares. Deroga la ley de autoamnistía, le saca del Código de Justicia Militar, le pone la justicia común, manda a hacer la CONADE, y después hay levantamientos militares, la semana de Pascua, esa que se sublevan estos militares cara pintadas, que exigen que no los persigan más y todo eso. Para no quedar como dictador. Hay que separar los gobiernos, los autores de la dictadura que desaparecieron personas y soldados patriotas de cara pintada son y porque se pintaban la cara es como soldados y tomaron algunas bases militares caseros, etcétera, y van a sublevarse desobedeciendo al presidente Alfonsín, exigiendo una negociación para que le dejen perseguir por la dictadura. Muchos de esos soldados son excombatientes de Malvinas y grandes patriotas que son verdaderos nacionales. Muy típicos todavía, son muy típicos de la situación geopolítica. Sí, algunos sí, otros no. No es político, es un trailer, ¿no? Que está al final ya. Yo también quiero comer, muchachos. Igual con una. Se está acabando el win. Un aplauso para Lina. Bueno. Vamos ahora a hablar de otra cosa de Alfonsín. Otra ala de Alfonsín, el ala económica. Y ahí eso es lo que determina el ala económica, es lo que determina el 1983-1985. Bueno, del otro lado, Marco, ¿está por ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. ¿Angélica está por ahí?
¿Viste a nuestra Ángel? No, Hola, profe, sí, sí, sí. Bueno, los invitados especiales no tienen por qué, pero mis alumnos sí tienen que poner la cámara, muchachos. Ustedes están en clase bien, vamos. Marcos, Ángel. Ahí está. Todo lo demás que quieran, no hay ningún problema, no hay obligación. Pero ustedes sí, pero tienen que pasar tarjeta de ellos. ¿Hace frío donde está, Angélica? No, yo prendí el aire porque hace calor y al final me dio frío. Marco, como siempre, musculosa, muy bien. Estamos todos normales entonces. ¿Se escucha bien el micrófono? Me olvidé preguntar. Sí. Y cuando hablas un poquito bajo no se escucha tanto. Pero sí, bien. Vamos a un tercero, entonces. ¿Alguien que más esté escuchando, se escucha bien el micrófono? ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Qué generación de tímidos, che? Hola, Motorola G32, ¿se escucha bien el micrófono? Se escucha perfecto. Ah, perfecto, gracias. ¿Usted es policía? Sí. Bienvenida a la Fuerza de Seguridad. Vos sabés que en la academia comencé enseñando el ingreso a la policía y a la prefectura en 2010. Y en 2011 puse la academia. Así que las fuerzas tienen un lugar en mi corazón, ¿eh? Cualquiera. Muchas gracias. Próximamente por ahí también sentada en esa mesa. Buenísimo. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de la económica, Alfonsín. ¿Sí? 1983-1985, el primer periodo económico. Marcado por un ministro de Economía. ¿Cómo se llamaba el primer ministro de Economía, Alfonsín? Tipo muy gracioso. ¿Cómo se llamaba? Uy, ¿qué pasó? No, Trócoli, que vos querés decir, y ese era un ministro que no era de Economía. Eso, pero no, ahora ministro de Economía. Bernardo Greenspoon. ¿Por qué marcamos dos periodos económicos de Alfonsín? Porque vamos a tener a Bernardo Greenspoon por un lado y luego vamos a tener nosotros le llamamos acá en otros ingresos Sorrentino, pero se llama Juan Vitale Souroville. Disculpen si no está, a ver, lo que me alcanza a escribir. Juan Vitale Souroville. Un tipo de anteojos, muy cuadrados, muy cuadrado en general, en todo sentido. ¿Cuál es la diferencia entre Greenspoon y Souroville? Por supuesto que Alfonsín tuvo otro ministro de Economía. Hay un video que anda dando vuelta por ahí de una explicación mía del año pasado, donde me pone uno en el comentario, Alfonsín va más ministros. Sí, papá, lo que pasa es que estoy explicando dos periodos económicos, no estoy explicando dos ministros. El video del año pasado que anda dando vuelta por ahí. Antes de que se vaya Alfonsín, hay otros ministros de Economía, pero estos dos son los que marcaron y los que más mencionan. Greenspoon 1983-1985, ¿qué tiene de especial a diferencia de Souroville? Es como un justicialista, es un kirchnerista, Acá no hay política partidaria. Cuando digo kirchnerista, acá no quiero escuchar ni Cuca, ni quiero escuchar ni Liber Virgo y todo eso. Yo no me puedo decir eso. Estamos por encima de la política partidaria. Izquierda, derecha, nosotros estamos por encima de eso. Eso para los boca arriba y para los giles. Greenspoon, hagan de cuenta que es un kirchnerista en el sentido de las políticas económicas del kirchnerismo o del justicialismo. Antifondo Monetario Internacional. De hecho, Greenspoon quiso negociar con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda que había dejado los militares y quiso ir con el resto de países de América del Sur a ir a negociar con el fondo. Fracasó mal. Eso es lo que hizo que se vaya al poder. Creo que hay una frase, no me consta que lo dijo, pero al menos lo explicaron así los profes. No me consta que lo haya dicho él. No sé si fue en serio o de verdad. Siempre querían buscarlo en internet, así que pueden buscar después. Que Greenspoon sería el autor de la frase «quiere que me quite los pantalones» al Fondo Monetario. O sea, como que le dijo «quiere que me quite los pantalones». ¿Qué más debo hacer, digamos, para...? Bueno. Un tipo más nacionalista.
pro industria nacional, o sea, cierro las importaciones, que no me invadan los productos de afuera, y pro industria nacional, fábrica nacional, en ese aspecto medio peronista, digamos, ¿no? Pero obviamente era radical. Entonces, antifondo monetario, quería renegociar la deuda, que le quiten intereses, una deuda que al principio no todos reconocían como legítima, porque una deuda que tomaron los militares, que es un gobierno de facto. Los militares multiplicaron por 7 el número de la deuda argentina, y eso heredó Alfonsín. Y quiso renegociar la deuda, pro industria nacional, y era, digamos, un proteccionista, ¿no? De industria nacional. Tiene un problema, Greenspoon. Alfonsín en sí. Comienza el problema de la inflación. El gran problema económico de Alfonsín se llama inflación, que después va a terminar en una hiperinflación. Si nosotros hasta diciembre de 2023 tuvimos 200 y pico de inflación anual, o sea, lo que si tu alquiler valía 1 millón en un año, el año siguiente valía 3 millones. Eso es la inflación que tuvimos. 200 y pico anual. En la época de Alfonsín terminó su mandato con más de 3.000% de inflación anual, que yo llega hasta 5.000 y luego baja. Yo, que era un bebé en esa época, mi madre me decía que tenía que comprar el azúcar y la leche a la mañana a tal hora, porque después de tal hora de la mañana subía mucho, ¿no? O sea, eso es la hiperinflación. Gracias a Dios nosotros no vivimos eso. Bueno, yo sí. Pero si no me acuerdo, no viví, ¿no? Como dice, no me acuerdo, no pasó. Bueno. ¿Ahí va? Ah, bueno. Voy a cuidar esto más que Israel a la Patagonia, ¿eh? Así que no me coman eso. Entonces, comienza la inflación. Le toca a Greenspoon. No puede con sus políticas controlar la inflación que estaba subiendo. Entonces, el gobierno de Alfonsín va a cambiar un poco la estrategia económica y va a llamar a otro tipo para ser ministro de Economía, que va a ser más ortodoxo. ¿Qué significa ortodoxo en la economía? Significa más liberal, más austero. Greenspoon era muy... esa era la otra porque no me salía la palabra. Gasto público, porque quiero que se entienda esto antes de estudiar cualquier cosa en historia. Porque la historia con esto van a aprender, directamente van a poner presidente, pero van a entender cualquier presidencia. Nuestra historia argentina se basa únicamente en 2 modelos económicos. No hay más, o sea, hay tonos de grises, pero son 2 modelos. Un modelo keynesiano, ya voy a explicar, y un modelo más liberal. Con eso entendemos cualquier presidencia de 1853. El modelo keynesiano de Keynes, John Maynard Keynes, van a ver en Economía Política, primer año, que hizo zafar a los países de la crisis de 1929, tienen la idea de que el Estado es importante en la economía, tiene que intervenir la economía gastando dinero, porque cuando gasta dinero da empleo y se reactiva la economía con el efecto multiplicador. Por ejemplo, te da a vos un progresar, te paga a vos el boleto estudiantil, y entonces vos tenés más plata, comprar en el kiosco pide más al preventista, el preventista pide más al mayorista, el mayorista a la distribuidora a la fábrica fabrica más, contrata a un empleado que le paga un sueldo y se vuelve a repetir el proceso. Se activa la economía así. O sea, para el keynesiano la obra pública y el gasto del Estado es importante. ¿Bien? Pero parte de Alfonsín en este periodo y otros presidentes, los Kirchner. ¿Bien? Los liberales tienen otra filosofía. El Estado debe ser mínimo indispensable, no debe gastar más de lo necesario. Para eso están los privados. Y eso, básicamente eso. Lo malo del keynesianismo es que usualmente trae inflación. Porque para financiar eso, hagan de cuenta que esto es la película El juego del miedo. Vos tenés que tomar una decisión, todas son malas. Tenés que tomar la menos mala. ¿Cómo financiás al Estado? ¿Cómo el Estado tiene plata? Porque imprime dinero, porque pide prestado
porque se ahorra o porque vende cosas del Estado. Entonces, vos te pagás tu alquiler en tu casa, ganás 1 millón de sueldo básico, no sé cuándo está el sueldo mínimo hoy. Bueno, vos en cuenta que ganás 1 millón trabajando 8 horas por día. ¿Cuánto ganás vos? Si querés contarlo, inflarlo un poquito. Ya te atajaste, ya. Vamos a poner en cuenta que ganás 1 millón. No, pero me pagan por. No, nadie cobra que la mayoría cobra. ¿Qué? 50.000. Papá, hay que hacer juicio ahí. Bueno, Pero los empleados que tienen más experiencia, o sea, bueno, ponele cobras 1 millón. ¿Eh? Vamos a poner ahí la ficha para que cobres 1 millón. Nadie puede trabajar 8 horas y cobrar 400.000 hoy, estamos de acuerdo. Si lo hace es porque acepta y no hay otra cosa. Pero 200 por 12 horas, no, papá. Esa es la esclavitud moderna. No, está mal. ¿Y cuántas horas trabajás por semana? Por semana, no por día, por semana. por semana no. Ah, no, te están reexplotando, papá. Te están reexplotando. Y ese supermercado siempre fue así. Siempre. A mí me sorprendió la otra vez cuánto cobró una empleada, 3.100 la hora. ¿Qué, boludo? 3.100 la hora va a cobrar una empleada. ¿Es mucho? Bueno, no, es poco, es poco. O sea, no se vive con eso. Hay un desfasaje. Bueno, le cobras 1 millón. Cobras 1 millón, ¿no? Y gastás 1,5 millones. ¿De dónde sacás para llegar a fin de mes? O le pedís prestado a alguien los 500 que faltan, o imprimís dinero, cosa que nosotros no podemos hacer, o te ahorrás. Bueno, los keynesianos, cuando les faltan plata, son de imprimir dinero. Y los liberales son de ahorrarse y de pedir prestado, a veces. Eso es la cosa. Entonces uno puede ver... Supongo que va a estar ahí en el fondo, no sé. Escucharon la clase esa. Ni idea. Ni idea su vida. Eso de ese país vaya a peso. Exactamente. Para que quiero encontrar quién es. Cuando vos imprimís dinero, los precios de los bienes de la economía tienden a subir, a menos que a la par de la impresión monetaria se produzcan más bienes. Vamos a hacer de cuenta que tenemos acá este budín de Evangelina, budín en serio de comida, ¿no? Este budín de Evangelina, y salga, ¿cuándo salió? Bueno, salga 5.000. Bien. Si yo le doy más plata a ustedes de la que tienen ahora, ustedes van a querer comprar este budín, pero no hay otro budín, hay uno solo. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del budín? Va a valer más. Bien. A menos que haya otro budín. Si ustedes tienen más plata en el bolsillo ahora y yo pongo otro budín en la mesa, no hay problema. El budín va a valer lo mismo porque hay competencia. Entonces, si yo pongo la plata en el bolsillo de la gente, imprimo dinero y tiro plata a la calle para mover la economía, pero no aumenta la producción, los precios suben. El liberalismo cree que la inflación, y nos dio la razón, por eso bajó, es un fenómeno monetario. O sea que cuando imprimo más dinero de los bienes que hay en la economía, los precios suben. Y eso es una cuestión de oferta y demanda, obvio. Vamos al ejemplo absurdo. Van al boliche, acá están las 3 chicas, ¿sí? Entran al boliche y hay 10 chicos. Entran 5 chicos más, ahora hay 15 chicos y siguen estando ustedes las 3 chicas. En mi barrio eso se llama que ustedes se van a hacer las 4 pesos. En el sentido, eso le decíamos a la que se cotiza. ¿Por qué? Porque tienen para elegir. Y porque hay muchos que quieren pagar, digamos, para sacarlas a bailar, ¿no? Ese es el budín solo que hay acá en la economía. Ustedes son el budín solo. Se abren las puertas del boliche y entran más chicas. Ahora tienen competencia, hay más budines. Sus precios van a bajar, porque si no le aceptan a bailar al primero que les saca, ya fueron. ¿O no? Bueno, es un buen ejemplo absurdo, ¿no? Pero para que se entienda, las relaciones sociales pasan en la economía con más razón. Oferta y demanda. Entonces, moraleja, no le pongan un corazoncito a la que ya tiene 200 me gusta, porque... Idem. Consejo de gente que es vieja, ¿no? Bueno. Hay muchas que no se lo merecen y hay muchos que no se merecen tampoco. Están llorando ahí por idiotas. Digo,
leo subestados. Mentira. Bueno. ¿Viste? Siempre salta una. Entonces, eso es lo que le pasó a Alfonsín. No había mucha producción y había hambre. Entonces, ¿qué hacían los vagos? Imprimían más dinero. Y eso generaba inflación. Cuando no funciona lo de Greenspoon, van a llamarle a un ministro más ortodoxo, más liberal. Ahora ya saben qué significa ortodoxo. Que va a ajustar, va a financiar, estaba ajustando. Che, hay que gastar menos. So real. Y entonces, para gastar menos, hace 2 planes antiinflacionarios. ¿Cómo se llaman esos planes de Alfonsín? O sea, el ministro So real. Plan Austral y Plan Primavera. Son 2 planes antiinflacionarios de ajuste. ¿Qué significa ajuste? Ahorro. Alfonsín, So real. No, So real. El autor del plan, So real. El ministro, por eso dije que hay 2 grandes ministros. Los demás son de copa, ¿no? ¿Qué hizo este ministro? Planes antiinflacionarios que consistían en, ¿se acuerdan qué hacen los más liberales? Ajustan. ¿Qué es ajustar? Ahorrarse. Si gastás 1.500.000 y cobrás 1 millón, ¿qué va a hacer papá? Te ajustás, ahorrás en algo. Bueno. No va a ser liberal, So real, pero era más ortodoxo. Eso por ahí no va a entender el libro. ¿Cómo se llaman los planes? Plan Austral, Plan Primavera. ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay algunas diferencias importantes, pero la diferencia mayor es que el Plan Austral lo que hace es cambiar la moneda. Se va a pasar la moneda a llamar Austral. Los famosos australes, que le quitan, digamos, los famosos ceros a la moneda. Y ya está. Le suman, perdón. ¿Se entiende o no? Bueno. Y el Plan Primavera va a ser algo parecido, pero no cambia la denominación de la moneda, sino que va a ser un plan de ajuste. Ninguno de los 2 planes dura a largo plazo. El Plan Austral, dice el libro, nos da a entender que soluciona momentáneamente, pero luego los precios empiezan a subir. Porque ¿qué fue el Plan Austral? Fue poner la mugre bajo la alfombra, decir, bueno muchachos, tenemos una nueva moneda, empezamos de vuelta. Pero al no verse reflejado en la realidad, los precios luego van a traducirse en lo que realmente valen. Los bienes van a valer lo que realmente valen. Y los bienes van a valer en función, entre otros factores, de la oferta y la demanda. Cuando más demanda hay de un bien, más caro va a ser. Por eso cuando más se produce, bajan los precios. Porque cuando más se producen, hay más competencia. Vamos a hacer de cuenta que en esta plaza luego vengan 5 academias más. De hecho, yo fui la primera academia que vino a esta plaza. Después del otro lado vino Teplinsky, que es el profesor de la facultad ahora. En ese momento empezó a enseñar Derecho Particular, ahora tiene una academia de idiomas. Después vino Chávez, ahí por Bolívar, la Academia de Medicina. Falta una por Belgrano y estamos la Silicon Valley y la academia en la plaza. Yo no sigo mucho esa lógica, pero es la lógica general. Cuando hay mucha demanda, los precios aumentan. Cuando hay poca demanda, los precios bajan. Entonces, ¿cuándo hay mucha demanda? ¿Cuándo no hay mucha producción? Porque hay bienes escasos, entonces hay mucha gente que quiere ese bien. ¿Se entiende? ¿Por qué sube el precio del dólar? El dólar es un bien más en la economía, o sea, está sujeto a la ley de oferta y demanda. Porque mucha gente quiere comprarlo, no ustedes, no nosotros. Entonces el precio sube. ¿Y qué hace el gobierno? Ojo con esto que se llama bicicleta financiera. ¿Alguna vez escucharon? En el libro está, con otra palabra, con otra frase. Y cuando lleguemos ahí le voy a preguntar si se acuerdan. La bicicleta financiera consiste en esto. El gobierno de Argentina necesita dólares, que es la divisa de respaldo. Cuando vemos el gobierno de Menem, vamos a saber qué significa esto, divisa de respaldo. El gobierno en teoría puede emitir tantos pesos como reserva haya en el Banco Central en dólares. Antes era en oro, hoy en dólares. Entonces, si quiere emitir más pesos, necesita tener más dólares, si no va a generar inflación. Entonces, al gobierno le gusta que entre en dólares. ¿De dónde entra dólares? De la gente que vende afuera, o sea, del campo, por ejemplo, que exporta hacia afuera y entra, el Estado le cobra dólares, el impuesto en dólares y entra dólares. O también de los préstamos que nos da, por ejemplo, el Fondo Monetario. ¿Bien? ¿Dónde está la bicicleta financiera acá? Escuchen con atención.
Cuando lleguemos ahí me van a decir ustedes, profe, esto es lo que hablamos. No, está con otra frase. Espero. El Estado argentino pide prestado dólares al Fondo Monetario para fortalecer el Banco Central, para que haya respaldo, para tener el colchoncito de respaldo, ¿no? Bueno. Luego, misteriosamente, los grandes capitales y las grandes fortunas de Argentina empiezan a comprar masivamente dólares en los bancos. Y los bancos se quedan sin dólares. Entonces el dólar, como es un bien más en la economía, escasea y su valor sube. Con eso le derrocaron a Alfonsín, con esa estrategia. La corrida famosa, ahí ya la dije, está en el libro como corrida bancaria. ¿Qué es una corrida bancaria? Nos ponemos de acuerdo las grandes fortunas del país, compramos dólares, escasean los dólares, entonces el precio del dólar sube y se devalúa la moneda y todo se encarece y la gente te protesta. ¿A quién? ¿A esos hijos de su madre? No, al presidente. Eso le pasó a Alfonsín. Corrida bancaria. Corrida bancaria. Corrida bancaria es comprar dólares, haces que el precio suba. ¿Quiénes serían las grandes fortunas? Y andás a ver. Vos tenés 5 familias en Argentina que controlan los precios de supermercados, no sabemos, pero que son dueñas de supermercados, las grandes 5 cadenas, sí. O sea, especulación. Por ejemplo, también. Esto no me hace zurdo, ¿eh? No me insulte. Los millonarios más grandes de la mesa. Y sí, qué sé yo. O sea, Alfonsín de entrada, el libro lo dice claramente, a Alfonsín le hicieron una corrida bancaria. Al final de Alfonsín está la frase corrida bancaria. Yo le estoy explicando de antemano qué es una corrida bancaria, porque estamos hablando de la línea económica de Alfonsín. Corrida bancaria es que compran muchos dólares la gente que puede, no tu abuela que va y compra $100. Eso hace que el gobierno se quede, que los bancos se queden sin dólares, entonces el precio del dólar sube. Al subir el precio del dólar se encarecen los precios de la economía, hay una devaluación generalmente y le atacamos todo al gobierno. ¿Qué hace? Y acá viene, ¿qué hace el gobierno para evitar que se lleven los dólares? Para evitar que el precio del dólar suba. No, todavía no. ¿Qué hace el gobierno para evitar que el precio del dólar suba? Escuchen esto. Si esa gente compró muchos dólares, escasean los dólares en los bancos privados, entonces el dólar está caro, el gobierno, para que no esté caro, ¿qué hace? Sale a vender los dólares que pidió prestado. O sea, le da a los bancos, le inyecta a los bancos los dólares. ¿Sí? Los dólares que pidió prestado. Llena los bancos de dólares, entonces hay más competencia porque hay más dólares. Entonces el precio baja, es como ponerte varios budines acá en la mesa, el precio va a bajar, es como poner mucha academia en la plaza, el precio de esta academia va a bajar porque hay competencia. Es como que abran la puerta a la boliche y entren más chicas, hay competencia. ¿Se entiende el paralelismo, no? El precio baja. ¿Pero qué pasó? El gobierno dio esos dólares que pidió prestado. Cuando pidió prestado, ¿quién tiene que pagar después el préstamo? Nosotros. Porque el gobierno pide prestado en nombre del pueblo argentino. Se endeuda y después nosotros pagamos en 50 años, con intereses. Y esa plata que pagamos de impuestos, en vez de ir a educación, salud, va a pago de intereses de deuda y a devolución de préstamos. ¿Pero quién se llevó los dólares? ¿Por qué el gobierno inyectó de dólares a los bancos? Pues los bancos se quedaron sin dólares porque gente que pudo comprar dólares los compró. ¿Quién se llevó los dólares? Esa gente que compró. Y a nosotros nos quedó la deuda. Esa es la mayor estafa que existe en el mundo y otros países tienen normas para impedirlo, Argentina no. Eso se llama bicicleta financiera. El gobierno pide prestado dólares, los millonarios hacen corrida bancaria, te quitan los dólares, condicionan la política económica del presidente porque de esa manera le tienen agarrado del cuello al presidente, si no haces lo que nos queremos, lo que te pedimos, te hacemos una corrida bancaria y explota el país. El gobierno sale a vender los dólares del Banco Central para bajar el precio del dólar y la deuda nos queda a nosotros. Nos le van a enseñar esto en la facultad. Lo pueden buscar ahora ustedes con Don ChatGPT si quieren. ¿Bien? Bueno, entonces, para culminar la era Alfonsín en cuanto a lo económico, Alfonsín entonces, 2 ministros de Economía, Greenspoon, más proteccionista, antifondo monetario, un poco más nacionalista, impresión monetaria, inflación. Tratamos de solucionar con Souril, plan primavera, plan austral.
fracasa, lo despiden. Y luego viene la hiperinflación de Alfonsín con los últimos ministros de Economía. Eso hablando resumidamente del mundo económico de Alfonsín. Todavía no comenzamos a estudiar, estamos evaluando la presidencia. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo puse que el primer tenía una política, Está bien, política económica justicialista. política económica. Porque al justicialismo se lo conoce por ser antifondo monetario, pro industria nacional. Al liberalismo se lo conoce por ser libre mercado, o sea, importaciones libres, que vengan productos de afuera, lo cual es muy bueno. Todos tienen ventaja y desventaja, ¿eh? Y la estrategia es no tener una ideología, simplemente servir al interés nacional. Hay periodos donde nos conviene ser más proteccionistas, periodos donde nos conviene ser más liberales. ¿Cuál es la desventaja de tener una ideología? Que no ves lo que necesitas en el momento, seguís una ideología. Y crea fanáticos, que es lo que pasa en Argentina. Yo soy de Boca, yo soy de River, yo soy de Milei, yo soy de Cristina. O sea, no sirve. Trump, por ejemplo, es un tipo liberal. Pero ahora cuando vean, bueno, no se ve a detalle, pero en Estados Unidos Trump hoy es Néstor Kirchner. Proteccionista, entre otras cosas. Amigo de Milei, ¿eh? Entonces, Trump es un nacionalista, ve el interés de su país. Por eso su eslogan, American First, Estados Unidos, Estados Unidos, por América un continente, primero. Si tengo que ser más liberal, soy más liberal. Si tengo que ser más proteccionista, soy más proteccionista. En cambio, acá tenemos gobiernos con ideología. Yo soy zurdo, entonces todo lo voy a aplicar política de zurdo. Yo soy liberal, entonces todo voy a aplicar con política liberal. Ahí está. Derogamos la ley del manejo de fuego, se incendió la Patagonia, obviamente a propósito. ¿Significa que yo no apoye a Milei en otras cosas? No, lo apoyo en otras cosas, en eso no. Pero el que es fanático, ideólogo va a apoyar 100% todo. Y eso es ser un pelotudo, no es ser un coso. Disculpen la palabra. Bueno. La noticia de esta semana es que la Patagonia se prende fuego. Esto no pasó ahora en el gobierno de Milei, pasó siempre. Y siempre se llegó a la conclusión de que eran fuegos intencionales. Y la gente de esos lugares, tengo familia en Bariloche, entre otras cosas, alumnos en Tierra del Fuego, siempre, y vieron las noticias, siempre acusan a las mismas personas de determinado país. No tengo nada en contra de esa religión, pero sí en contra de esa cosa de venir a provocar incendios para luego quedarse con tierras y hacer proyectos inmobiliarios. La ley del manejo de fuego y prohibición de venta de tierras a extranjeros de tantas hectáreas impedía que se pueda vender las tierras que hayan sido incendiadas. ¿Justamente para qué? Para que no usen esa estrategia de te incendio la tierra, entonces después te la compro barata. Entonces, si la tierra se incendiaba, no se podía vender. ¿Te tocaba la propiedad privada? ¿Te impedía? Por supuesto que sí, entiendo la razón de mi ley para sacar, pero era más importante proteger eso. Y la prohibición de venta de tierras a extranjeros en un porcentaje prohibía que un extranjero pueda comprar hasta tanto, no sé cuántas hectáreas de tierra, para que no se extranjerice todo, obviamente. Yo creo que esas leyes estaban bien. Eran leyes soberanas que obviamente Estados Unidos la tiene. Pero nosotros, por seguir una ideología 100% liberal, no vamos a liberar. Bueno, ahí está. Ahí está. Pasemos a otro tema. Pregunta en Zoom por ahí. Profe, volviendo al tema de la bicicleta financiera, entonces se puede decir que fue como un atentado a la economía de Alfonsín, ¿o no? La última parte no te escuché. ¿Se puede decir que qué? Se puede decir como que fue un atentado hacia su gobierno, hacia la economía. Los hechos históricos objetivos dan eso y en el libro también cuenta eso. Al final del libro está que a Alfonsín le hicieron una corrida bancaria. Alfonsín, hay un discurso que Alfonsín menciona en la sociedad rural donde mucha gente lo abuchea y él pide a determinado grupo de poder que lo deje terminar su mandato. Alfonsín lo sacaron con una corrida bancaria que le provocó una hiperinflación. O sea, fue un atentado económico, un atentado financiero. O sea. Gracias. No se puede, lo que pasa es que ahora están más vivos.
En Argentina esto funciona así. ¿Vos nos dejás contento a nosotros? Te blindamos un tiempo. Todos los presidentes que asumen tienen 2 años garantizados, los medios hablan bien. Después de los 2 años empiezan a hablar mal. Van a ver que así. Fíjense en la próxima elección de Argentina. Ahora dentro de un año le van a empezar a soltar la mano también al compatriota. Pues así funciona. Esto no es teoría de conspiración, muchachos. Es así. ¿Y de quién lo dijo esto? Alfonsín. ¿Cuándo lo dijo? Le dijo públicamente, no vamos a decir el nombre de uno de los empresarios mediáticos más famosos de Argentina, le dijo, déjame terminar mi mandato. Bueno. Aspecto militar de Alfonsín ya está. Aspecto económico ya está. Bien, son las dos grandes alas de Alfonsín. Los 2 caminos para estudiar la presidencia de Alfonsín. Militares y economía. Bien. Hay otra ala que habla de otra guerra que tuvo Alfonsín. ¿Quién fue el enemigo acérrimo de Alfonsín? ¿O qué sector fue el enemigo acérrimo? Uno eran los militares, pero no era el más importante. ¿Quién en sí eran los que se plantaron? No, el radicalismo del partido de Alfonsín. No. Los sindicatos. Tercera ala. Tercera y última ala de análisis del gobierno de Alfonsín. Una de las promesas de Alfonsín era los militares, enjuiciar a los militares, bueno, obviamente el tema de la economía y la reforma sindical. ¿Qué es la reforma sindical? Primero que nada, ¿qué es un sindicato? Un grupo de personas que se encargan de una cierta actividad, por ejemplo, Nosotros somos un grupo de personas que nos encargamos de una cierta actividad, pero no somos sindicatos. Por ejemplo, de la educación o del trabajo, que se encargan básicamente de proteger derechos. Bien, los sindicatos son un grupo, son asociaciones sindicales, vale la redundancia, grupo de personas que tienen la misión de representar los intereses del trabajador y velar por el cumplimiento de sus derechos laborales. A cambio de eso, el trabajador le paga de su salario un porcentaje obligatorio y también le paga una obra social administrado por ellos. Y es el curro de los sindicatos. La realidad con los sindicatos hoy es que casi no representan a ningún trabajador. Por eso cuando hay paros, digamos, le rompe al trabajador, no lo representa al trabajador. El trabajador quiere ir a trabajar igual. Una de las cosas que considero positiva de este gobierno es que expuso, una vez más, porque Alfonsín también lo expuso, y casi que aniquila, todavía no, pero casi que sí, a la estructura corrupta sindical. ¿Qué pasa con los sindicatos y Alfonsín? Los sindicatos fueron creados en el gobierno, los primeros gobiernos de Perón, en los 40, el 50. Tienen un propósito bueno, noble, es verdad. Dieron mucho de positivo, pero en un momento descarrilaron y empezaron a acumular tanto poder y tanta corrupción que hacía inviable cualquier progreso económico en el país. ¿Qué tenían los sindicatos de irregular para que Alfonsín quiera reformar? 1. Estaban los mismos dirigentes hace años, nunca había elecciones democráticas, nunca cambiaba la cúpula. O sea, violaban la representación democrática sindical. Estaban lo mismo de siempre. 2. Manejaban la plata que los trabajadores pagaban obligatoriamente, les contaban, hasta hoy les contaban el sueldo, la obra social, y no recibían buenas prestaciones. Entonces, vos de tu salario, una parte se va a una obra social obligatoria administrada por los sindicatos. Después te va a querer hacerte entender en un lugar y tenés trabas. Hoy no tanto, en ese momento mucha. Entonces quería desmonopolizar el manejo de la plata de los trabajadores de la obra social que los sindicatos administraban. Y 3, que los sindicatos tenían muchísimo poder político, informalmente, o sea, eran una verdadera oposición. Y su trabajo no es político, su trabajo es tocar la política, pero no oficiar como un partido político en la práctica. Entonces Alfonsín, a través de su ministro de Trabajo, ahí aparecen varios ministros de Trabajo, a ver si encontramos los nombres de algunos ministros de Trabajo,
va a presentar al Congreso un proyecto de ley para normalización de los sindicatos, o sea, una reforma sindical de lleno. Le iba a tocar el bolsillo a los sindicatos. Los sindicatos en Argentina estaban divididos en dos grandes grupos: la CGT Brasil y la CGT Azopardo. CGT, ¿qué significa? C, parecido. CGT. Confederación General del Trabajo. Me hiciste dudar, ¿verdad? Busquen ahí en ChatGPT. Confederación General del Trabajo. No, comisión no. Confederación General. ¿Por qué una confederación? Porque son el núcleo de toda la organización de todo el país. Confederación General del Trabajo. ¿Bien? La Confederación General del Trabajo, en algún momento de la historia pasada, que no nos compete porque no está en el libro, se desunió en dos confederaciones generales. Una que supuestamente siguió peleando y luchando por los derechos de los trabajadores, y otra que era más blandita y acompañaba al gobierno. Por eso había confederación, la CGT Brasil y la CGT Azopardo. Una muy blandita, muy condescendiente con el gobierno de turno, y la otra muy batallona, digamos, muy brava. ¿Bien? En la CGT Brava, Azopardo, en ese momento Alfonsín había un líder que se llamaba, que el libro dice que fue el auténtico opositor a Alfonsín. El auténtico opositor a Alfonsín no fue un político, fue un sindical que se llamaba, comienza con U el apellido. Ubasal, Ubaldini. Creo que el nombre de Raúl también, no sé, no me acuerdo. No me sigan el nombre. Ubaldini. Saúl, no, ese es Menem. Bueno, Ubaldini. Él va a ser el que se le va a plantar al gobierno de Alfonsín al punto de que el sindicato dirigido por él va a ser el verdadero opositor del gobierno de Alfonsín más que el justicialismo, que era un partido político. ¿Se entendió? Entonces la batalla sindical logró que la CGT se una, la Brasil y la Azopardo se una. Es como que la mafia sindical la mafia se una ante una amenaza. Es como que se unan todos los grupos, las agrupaciones de la facultad en contra de alguna amenaza. Vieron que Angaú se odia, ¿no? En el fondo todos son lo mismo. Te escucho. CGT Brasil. CGT Brasil, así se llamaba, y CGT Azopardo. La Brasil era la blandita, la Azopardo era la brava. Pero Brasil. No sé, qué sé yo. Capaz que se fueron de vacaciones a morir. No sé, la verdad. Esos nombres recibieron antes, ¿no? Tampoco sé lo que es Azopardo, búsquenlo. ChatGPT es hoy el dios de dioses. Está Dios, ChatGPT y los famosos. Sí, pero para primero que te voy a arrancar porque tu novio está... El perro no está en el patio grande, está en el patio chico, entonces te puede empujar la puerta y te entra. Nos tomamos 2 minutos de receso.
Puedo venir el Ah, podemos ir. 3 días, ¿no? Solo Sí, 3 días. Bueno, preguntas hasta acá. Todavía no terminó el receso, pero preguntas. Marcos, Ángel. hay una foto de... Casi ya. Cuando te pregunté... En la pregunta de autorreflexión. No escribimos nada en el PowerPoint. El opositor por este tema, ¿no? Hoy sí, todos los días tengo flash. No, puedo poner. Leyendo recién, ahí, no sé si una persona que me escribía, que me olvidé pasar el link, perdón si alguien entró ahí.
Sí, estoy leyendo también en el chat, con esta medida se congelaron los precios, salarios, tarifas. Claro, ya vi lo que me pusiste hoy, más temprano. Eso eran los planes económicos de Sorri. Se congelan los precios, salarios, bla, bla. Hay que diferenciar, fíjense, plan primavera y plan austral, la diferencia. Porque entraban, o sea, había preguntas antes sobre el plan primavera y el plan austral. No me acuerdo cómo era la pregunta, pero justamente para diferenciar, porque por ahí se acuerdan, esto yo leí, pero no se acuerdan bien si era plan austral o plan primavera. Eso es algo muy preguntable y ya entró antes esos temas en preguntas. Se le escucha muy bajo, profe. ¿Se me escuchó siempre bajo? O me dijo es muy bajo, profe. Mira acá el amigo quedó colgado. Me pasaba el link, le puse OK, me pone gracias, gracias, nunca le pasé. Un enemigo más. Muchos enemigos de Facu. Me olvidé, muchachos. Bueno. ¿Cómo termina Alfonsín? En media hora ni a palo dábamos esto. Pasa que hay una clase que tengo de media hora de Alfonsín, por eso le calculé más o menos. ¿Cómo termina Alfonsín? ¿Cuándo se va Alfonsín? En 1989, profe, con una hiperinflación, entrega el poder 5 meses antes. Eso me tiene que decir. Alfonsín se va producto de una corrida bancaria que genera una hiperinflación. Se va en 1989, pero entrega el poder 5 meses antes, porque ahora nosotros tenemos elecciones y al mes asume el presidente. En ese momento histórico tenemos elecciones y a los 6 meses iba a asumir el próximo que ganaba. Pero Alfonsín no puede manejar esa situación hiperinflacionaria, entonces el candidato que gana las elecciones en el 89 va a asumir 5 meses antes. 6 años duraba la presidencia en ese momento. No, 6 años va a ser desde 1853 hasta 1994. En 1994, con la reforma de la Constitución, se baja a 4 años. Permiso, vamos a hacer una probadita de tubo. Desde el sábado la panera rosa que no comía algo tan dulce, tan rico. ¿No te fuiste al final? ¿A la panera? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo termina Alfonsín entonces? ¿Viste como el colegio de Isabel, el grupo de atrás se me encanta? ¿Cómo termina Alfonsín? Ajá. ¿Cuál contexto que termina Alfonsín? Se levantó y dijo, me voy. Hiperinflación, corrida bancaria. Sí, fíjense el libro que dice eso. ¿Está la frase corrida bancaria o no? Pero acabo de buscar. Creo que sí. Esa parte. Andamos Creo que sí estaba, me pareció haber leído. El año pasado sí estaba. Pero no sé en qué página. Y en la última, Alfonsín.
Bueno, el próximo presidente que asume es Carlos Saúl Menem. Hay una serie muy linda que se la recomiendo que se llama Menem. La vi el año pasado. A Menem le decían el turco. Menem no era católico, se tuvo que hacer católico para asumir la presidencia, que era un requisito antes. Era una familia musulmana, digamos. Los Menem Yoma. Ese matrimonio Menem Yoma. Menem se casa con Zulema Yoma. La familia de Zulema era medio no, musulmanes. Menem también. ¿De dónde era Menem? ¿De qué provincia? Silencio. Estoy respondiendo al edito, pero no baja. Profe, de La Rioja. ¿De dónde? De La Rioja. De La Rioja. De La Rioja, muy bien. ¿De qué partido político era Menem? Peronista. Justicialista. 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 Peronista es, claro, el justicialismo, pero no es lo mismo. Partido Justicialista. Era un caudillo riojano. Era político de La Rioja. Que tuvo que ganar el apoyo de grandes justicialistas a nivel nacional para ser candidato a presidente. Porque el otro candidato a presidente del justicialismo, que estaba bien parado, que va a competir con él para saber quién iba a ser el candidato a la presidencia, ¿cómo se llamaba? Eso significa que no llegamos a Menem todavía. Ustedes en la lectura. ¿Está bien? Porque recién comienza. Bueno, tarea para la casa. Menem va a venir a La Rioja y acá en Buenos Aires, acá digo, estamos corriendo, pero en Buenos Aires había un tipo que tenía todo el apoyo del justicialismo nacional. Ese que tiene que buscar. Menem le va mojando la oreja de a poquito, eso está muy bien mostrado en la serie esta Menem, cómo va ganando terreno y se va a convertir en el favorito del justicialismo. Y así se va a quedar con la candidatura a presidencia. Profe, ¿puede ser Cafiero? Cafiero. Muy bien. Cafiero es un justicialista de antaño, con mucha carrera política, que era el favorito para el justicialismo en las elecciones de 1989. Y aparece una novedad en La Rioja. Era una novedad porque nadie se esperaba venir. Menem. Que se hace su campaña yendo primero pueblo por pueblo y después en la serie muestra muy bien, eso es verídico porque es historia pura. Dice, escúchame, tenés que dejar de mendigar los pueblos, hay que ir a Buenos Aires porque ahí dice, levantás una piedra y sale un peronista. O sea, había más gente. Y le dice, no, pero en Buenos Aires es Cafiero, es imposible luchar contra Cafiero. No, vamos a probar. Y se fue puerta por puerta, men. Y se hizo famoso. Porque era carismático. Era carismático. Hoy en las agrupaciones políticas, de la facultad, no hablo solamente de la nuestra, y no sé si la nuestra tendrá, me tocó una vez presenciar algunas reuniones cuando estudiaba otra carrera. Esto es un chisme para usted, para todos. Decía, no, pero este tiene que ser candidato a presidente, puede tal cosa. Y una vez me quedó algo en la cabeza. El candidato a presidente es una cosa, pero el que pasa los cursos a hablar y tiene carisma es otro. Eso me quedó, de una agrupación. No es la de nuestra facultad, yo estudiaba Ciencia Económica. Y vos sabés que después cuando fui alumno de esta facultad, el que hablaba era otro. O sea, hablaban todos, la mayoría, pero el que tenía carisma era otro. Siempre en una agrupación van a poner a alguien con carisma. Y si ese alguien no es el presidente, mejor. No sé por qué me quedó la duda. Bueno, Cafiero era el candidato que no tenía carisma.
pero tenía una gran base electoral y un gran apoyo de la estructura partidaria del justicialismo. El que tenía carisma era Menem, y por eso le gana la candidatura. Decía que Menem promete una revolución productiva. ¿Qué significa? Trabajo, producción. Porque el justicialismo tiene 3 banderas. Independencia económica, eso trae soberanía política, y eso hay que acompañar con justicia social. Esas son las 3 banderas del justicialismo. Y el justicialismo es proteccionista, es keynesiano. Le gusta desarrollar la industria nacional. Por eso cuando hay un justicialista cierran las importaciones, no se puede importar nada o sale todo caro, y se favorece la industria nacional de acá. Menem prometió eso como justicialista. Sin embargo, dice el libro que solamente Menem ocupó a la estructura del justicialismo, pero fue todo lo opuesto a las políticas del justicialismo. Y ahí está la clave de Menem. Por eso Menem fue un justicialista. Para eso debemos saber qué significa ser justicialista. No me vengan acá con corrupción y todo eso hace en todos lados. Levantar una piedra y ser corrupto. No voy a hablar más. Entonces, el justicialismo, sí, así como explicamos los 2 modelos económicos, hay que explicar en qué consiste el radicalismo. El radicalismo muy conocido por la democracia. El radicalismo es el que, dentro de la órbita del radicalismo, que se crea, por ejemplo, la Franja Morada, en la época de la Reforma de 1918, la reforma educativa y todo eso. El radicalismo tiene que ver con la democracia porque va a ser el que termina con la década de 1880, con la década de la generación del 80, que era fraude electoral y todo eso. Entonces el radicalismo está fuertemente arraigado con la democracia, con el tema de la democracia. El justicialismo está fuertemente arraigado con lo que se llama justicia social y la industria nacional. ¿Bien? Entonces, cuando vos votás a un justicialista, votás por eso. Menem se mostró como eso, pero hizo lo contrario. Como cuando vos conocés al hombre ideal y después resulta que es otro nomás, se transforma en otra cosa, muestra su verdadera cara, ¿no? Hoy sería conocer al que tiene toda la cara tatuada, todo eso, y después le sale con que es un que eran los tatuajes de mentira, ¿no? Al revés. Bueno, no tengo nada contra los tatuados, contra los tatuajes. En la cara, no en el brazo. Que no se hagan acá ofendidos. Porque si ustedes van a El Salvador y ven los presos, son los que tenían tatuaje en la cara. Entonces, si vos te pones tatuaje en la cara, es un preso. ¿Significa que no voy a ser tu amigo? No, significa que pasó un preso. Pero te ofendés y bueno, es tu problema, papá. Así como te ven, te tratan, dice, ¿no? Hasta que te conozcan, hasta que te conocen. Hasta que te conocen. Ahí tenés que aflojar. Entonces, Menem, hasta que lo conocieron, lo trataron como justicialista, pero una vez que lo conocieron, dijeron, este es un men de patria. ¿Por qué? ¿Cómo fue el gobierno de Menem? Empezamos características de Menem. El periodo de Menem, que va a durar 10 años, va a tener un nombre en la historia. ¿Cómo se llama ese periodo? La reforma sindical es Alfonsín. Reforma sindical Alfonsín. Menem va a querer también la reforma sindical, obvio. Ya vamos a llegar a eso. No la va a llegar a hacer. Menem era pragmático, justicialismo igual a nacionalismo extremo. Claro, muy bien, David. Como dije, el justicialismo está asociado al nacionalismo. ¿Cómo se llama la época de Menem? Neoliberalismo. Un liberalismo nuevo. ¿Y cuáles eran las características del justicialismo / peronismo? Todo tenía que ser igual para todos. No, eso es el comunismo. No, eso es lo que nos hicieron creer los medios de comunicación y los liberales y los zurdos y todo en los últimos tiempos. Pero la gente que tiene casi 40 no nos convence. Disculpen, con todo respeto, a los chicos 18 sí, por eso la militancia son todos 18, son todos.
Cuca, churro, Virgo, Cuca, churro. Están ahí peleando, entre uno le dice Liber Virgo, el otro le dice Cuca. O sea, son infumables, los dos son infumables. Si la revolución cultural era eso, muchachos, son infumables. Disculpe, ¿no? Puedo entrar en los comentarios, Cuca, Cuca, Cuca. Más abajo, Liber Virgo, Liber Virgo, Liber Virgo. No, no, impresionante. Impresionante el lavado de cabeza de ambos lados. O sea, Milei se transformó, la militancia de Milei fanática se transformó en lo que juró destruir, en la cámpora. O sea, antes la cámpora era la fanática, ahora es el mileísmo. Infumables. Los dos bandos son infumables. El justicialismo en Argentina se llama la tercera posición. Tercera posición significa ni acompaña al capitalismo financiero internacional, o sea, en contra del FMI y todo eso, y tampoco es comunista. Perón en 1864, en su tercera presidencia, cuando vuelve del exilio, da un discurso el primero de mayo, sí, el Día del Trabajador, y le echa a la militancia jóvenes, la juventud peronista, de la plaza, porque le dice jóvenes imberbes, imbéciles, no, jóvenes imberbes, y no sé, dijo tontos imberbes, porque ellos estaban con la revolución cubana, ellos querían el comunismo, la patria socialista, y ahí Perón dijo, nosotros no somos socialistas, somos peronistas. ¿Y qué significaba ser peronismo? Capitalismo nacional. O sea, ni comunismo ni liberal. Hoy sería más o menos una Victoria Villarroel por el estilo, ¿no? El ala capitalismo financiero hoy representa a Milei, el ala comunismo, los mismos progres zurdos de siempre, Nicolás del Caño y todo eso. Y en el medio, el nacionalismo. Eso es en todos lados. Bien. Nosotros siempre nos vamos por los extremos. Eso es lo que es el justicialismo. Que hayan personajes corruptos, que el justicialismo se haya vendido al globalismo, progresismo en la época de Kirchner, eso es otra cosa. Menem, hasta ese momento, prometió ser un nacionalista con revolución productiva. Todos los votos justicialistas se los ganó y después, ¿qué le dijo? Si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Dijo. Lo dijo eso. Y si mal no recuerdo, en el programa de Mirta Legrano, en una nota que le hacen para eso. Fíjense después en YouTube, porque está en YouTube. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Así dijo. Si hubiera dicho que yo era un alcohólico, no hubiera salido conmigo. Eso lo dijo en la cara, te jodí. Eso dijo Menem. Otra gran frase que dijo Menem es que tuve que comenzar con la operación quirúrgica más. O sea, tuve que comenzar por lo más duro. Porque los 100 primeros días de la presidencia de uno tiene el apoyo del pueblo. Pues está todo ilusionado. Entonces ahí es donde hay que hacer los cambios más bruscos. Entonces los 100 primeros días de Menem le encajó el puñal a todo. Ese periodo se llama neoliberalismo. Característica del neoliberalismo. No lo estoy ni defendiendo a Menem, ni lo estoy acusando a Menem. Para mí todos son una porquería. Por mí que hay una monarquía española, nunca debimos ser libres. La madre patria viva, coño. Revolución de Mayo, producto de masones. Ya, no vamos a hablar de eso, podemos estar 10 horas más. Pero la masonería de acá corriente no es la misma que la masonería mundial. Estos son unos grupos que se juntan a hablar de pavada nomás. Bueno, sin ofender, ¿no? Acá tenemos alumnos masones acá. Pura red de contacto nomás. Entonces, ¿cuáles son las características del neoliberalismo? O sea, las características del liberalismo, pero un poco más con unas características propias de los 90 que se llaman consenso de Washington. Porque justamente, vamos a ver en qué contexto asume Menem. Habíamos dicho que el contexto de Alfonsín era el contexto de fin de la dictadura de los militares y todo. ¿Cuál es el contexto que asume Menem? ¿En qué contexto nacional e internacional, que es importante a efecto de explicar la época de Menem, asume? ¿Qué pasaba a nivel internacional en 1989? Está de moda un tema además. Volvemos. Listen to the wind of change. Era el tema del 89. Yo tenía 2 añitos, ¿eh? Era el tema que hizo caer el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. La banda Scorpion
hizo un temazo que se usó como himno para el fin del comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1989 el mundo estaba dividido en dos. Esto lo vimos en el módulo derecho, como contexto, no porque esté en el libro. En 1989 cae el muro de Berlín, que literalmente era un muro alto que dividía la Alemania comunista de la Alemania capitalista. Eso significa que cayó el comunismo en el mundo entero. 2 años más tarde, en 1991, cae la Unión Soviética, hoy Rusia, que era la potencia comunista. Y Estados Unidos se erige como la primera potencia mundial y la única. Entonces, en Washington, con el presidente del momento de Estados Unidos y algunos presidentes, y con el consenso y complicidad con Inglaterra, van a inventar algo que se llama Consenso de Washington. El Consenso de Washington, entre muchas otras cosas, vamos a tomar lo que nos interesa a nosotros de acá, era lo siguiente. Si bien ya muchos países lo usaban desde el acuerdo de Bretton Woods en 1944, casi todos los países en la órbita de Estados Unidos van a tener que usar el dólar como reserva. Tienen que abrir su mercado para que Estados Unidos pueda vender sus productos. Y va a ocupar al Fondo Monetario Internacional para tener préstamos. Entonces, ¿cuáles eran las características del neoliberalismo, alias, o mejor dicho, Consenso de Washington, alias neoliberalismo? Hay diferencias, pero para ir al grano, digamos, resumidamente. Libre mercado, o sea, importación libre, van a venir. ¿Qué significa importación libre? Pueden venir los quesos de Holanda, pueden venir la ropa de Inglaterra, sin ninguna traba aduanera. Me compré un lente ayer en Temu, mi primera compra, che, me regalaron algunas cositas, la verdad, Temu, ¿no? ¿Le hicieron su compra o no? ¿Hiciste? ¿No? Ah, no me pinche el lobo, papá. Me hice una comprita ayer y me regalaron 4 cosas y bueno, fui eligiendo ahí. Sí, bueno, confío entonces. Bueno, libre mercado, te llegan cosas a precios internacionales baratos. La libre importación es eso, que Argentina no te ponga impuesto a los celulares, electrodomésticos, queso, ropa que venga de afuera. ¿Cuál es la ventaja de eso? Una muy grande. Podemos acceder a bienes de mejor calidad porque generalmente los demás países tienen mejor industria por el tiempo que tienen, obviamente, y no hay que ser resentido con eso. Pero también a veces tienen muy lindos precios porque tienen trabajo esclavo. Entonces a nosotros nos salen los productos más baratos. Por eso en la época de Menem salía más barato ir a Disney que ir a Mar del Plata. Quien no viajó en la época de Menem era porque no tenía trabajo. El que tenía trabajo en la época de Menem la pasó bomba. El que no tenía trabajo la pasó feo. Comenzaron las tarjetas de crédito a full, cambios tecnológicos, empezaron los teléfonos celulares, todo el mundo tenía teléfono de línea, electrodoméstico barato, viaje a todos lados, una época de pizza y champán. ¿Vos tenías un trabajito? Tenías tarjeta de crédito, te podías ir a Japón, te podías ir a Disney. Te salía más barato ir a Disney que a Mar del Plata. Posta. Entonces, esa gente lo amaba a Menem. ¿Cómo logró eso? Ya vamos a llegar hasta ahí. La contracara de eso es que al haber libre mercado, empiezan a cerrar las industrias nacionales. La industria, muchos comercios, muchas fábricas que producían cosas antes, que ahora tienen que competir con los productos baratos y de mejor calidad afuera. Mi madre, por ejemplo, comenzó con un taller en casa, hacía tejidos. Cuando era jovencita, mi padre trabajaba en otra cosa, yo era chiquito. Todavía tengo ese recuerdo. Empezó a progresar y a ser más grande, contrató empleadas, compró más máquinas. Le agarró la apertura de Menem, que no fue en el 89, fue un poquito después. Y vinieron los coreanos, que todavía están acá, y traían cosas de allá, fabricadas en Vietnam por $1, y vendían mucho más barato de lo que a mi mamá le salía la materia prima, los hilos, la lana. Entonces dejó de vender. Y obviamente cerró su taller. Y eso le pasó a muchos. Me pasó a mí. Entonces muchos que teníamos pequeños negocios, nos fundimos. Y tuvimos que recurrir al comercio. Poner un kiosquito, trabajar en la administración pública. Entonces en la época de Menem floreció los famosos kioscos, porque una de las cosas que hace Menem es
Reforma del Estado, achica el Estado, lo mismo que hizo Milei, hecho a muchos empleados públicos que son déficit fiscal en el sentido de que para el Estado representa un gasto. Entonces esa gente con la indemnización va y se pone un kiosco. Entonces florecieron los kioscos en la época de Menem. Cada cuadra había un kiosco con la indemnización que le pagaban para que vos te vayas solito, sin protestar. O se le pagaban. Esa es la reforma del Estado que hizo Menem. Achica el Estado. Lo mismo hizo Milei. Achica el Estado. ¿Qué es achicar el Estado? Ajustar gasto público, echar empleados públicos. Eso hace un liberal. A veces tiene razón, a veces no. ¿No? Hay cada déficit fiscal dando vuelta ahí con algún cargo de secretario de algo, de esto, de asuntos de algo. Cada vez que vos veas secretario de asuntos de algo es porque hay un déficit fiscal. ¿El déficit fiscal qué es? Es un gasto de plata inútil. Déficit fiscal. Gastar más de lo que ingresa. ¿Cómo dijiste, Moto? Se gasta más de lo que ingresa, ¿verdad? Exactamente. Déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿sí? Y eso es lo que genera inflación, porque el déficit fiscal vos podés cubrirlo con préstamos o con emisión monetaria. Las dos cosas son feas. Entonces, como dije hoy, si vos ganas 1,5 millones, pero si vos ganás 1 millón pero gastás 1,5 millones, tenés un déficit de 500.000. La pregunta es, ¿cómo cubrís ese déficit? ¿Pedís prestado o te ajustás? ¿Qué hace un liberal? Ajuste, o sea, terminar con el déficit. Milei nos mostró que la inflación es un fenómeno monetario. Tenía razón, porque al reducir el gasto, termina con el déficit y la inflación bajó. ¿Tiene consecuencias? Por supuesto que sí. Las familias que se quedaron sin trabajo son una consecuencia real. Por supuesto que sí. Pero no demostró que es un fenómeno monetario de verdad. Entonces, lo ideal es que el Estado tenga equilibrio fiscal, que gaste lo que ingresa y no que tenga déficit, porque el déficit alguien los paga con préstamos o con emisión monetaria. Y la emisión monetaria genera inflación. Bien. Eso es una regla básica en economía que como ingresante de hecho tenemos que saber a la hora de estudiar esto. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos a leer el libro y no entendemos esto, entonces como que leemos y no sabemos qué estamos leyendo. Al entender primero esto y luego recién ir a leer el libro, sabemos mejor. Bueno, entonces Menem como liberal, dijo que era justicialista, pero se comportó como liberal, quiere terminar con el déficit fiscal. Acuerda con el consenso de Washington, entonces las políticas tienen que ir a financiarse del Fondo Monetario, reforma o ajuste del Estado, que reforma del Estado, flexibilización laboral, que no hizo del todo, ahí viene el tema de los sindicatos, flexibilización. ¿Qué es flexibilización laboral? Lo mismo que está haciendo ahora Milei, que es quitar, digamos, ciertas trabas, o algunos lo llaman derechos, a los trabajadores. Vamos a tocar este tema con mucha prolijidad. Que un trabajador tenga los derechos laborales que le confiere el artículo 14 bis de nuestra Constitución está perfecto. ¿Cuándo no está perfecto? Cuando no podés contratar a nadie porque a los 3 meses de contratarlo, cuando ya entra en blanco en relación laboral, se hace el chancho rengo y te hace un juicio si lo despedís. Y eso en Argentina pasa. Lo digo como empresario pyme, como hijos de empresario pyme, y lo digo como abogado de empresas pyme. Pasa. Que vos, empleado, le hagas eso a Mercado Libre, no importa. Mercado Libre tiene espalda financiera para eso. Que vos, empleado, le haga eso a la librería de 9 de julio y X calle, sí tiene un impacto real. La madre de un amigo trabajó toda su vida en su librería, tenía 2 empleados, quiso dejar de trabajar porque ya estaba grande, pagó, confió en una recomendada, la puso en blanco, al poco tiempo empieza la falta, los chachorrengos, y después obviamente conoce a alguien, se embaraza, a los 3 meses se separa, y claro, vos decís, ¿cómo va a decir eso, profe? Qué feo que es lo que dice. Y bueno, pero la realidad es que la tipa le tuvo que echar, le hizo un juicio laboral, tuvo que cerrar la librería, quedaron sin trabajo. Los 2 que tenía de hace 20, 30 años, 20 y pico de años, quedó sin trabajo la que pidió el trabajo, quedó sin ese ingreso, esa familia se dedicó a otra cosa. Arruina gente. Con la reforma laboral de Milei, eso va a pasar menos. Ahora, ¿ligan también los que no son vivos? Por supuesto que sí, lamentablemente.
Son dos caras de la misma moneda. En la Argentina existe la industria del juicio. ¿Qué es la industria del juicio? Abogados chantas como los que hay, no tan lejos, y muchos están en los grupos de esos que ustedes están, que están en la puerta de de los hospitales y todo eso, y te dicen, che, te chocaron, vení, hace un juicio, hace un juicio. Están buscando ahí, esos son los caranchos, ¿no? Y a muchos de esos abogados arman causas con empleados y funden al empresario pyme. Bueno, Menem, al igual que Mileloy, quería terminar con esas cosas. Ese es el aspecto positivo. ¿Bien? Entonces, reforma laboral que no la hace al 100%, financiación por el Fondo Monetario Internacional, ajuste, como la reforma del Estado, libre mercado, o sea, importaciones de productos de afuera. Esas son las características económicas del gobierno de Menem. Por lo tanto, si hay alguna pregunta que hable de eso y ustedes ven proteccionismo económico, ese no es Menem. Si hay alguna pregunta y ustedes ven anti-Fondo Monetario, ese no es Menem. Menem tenía la bandera de Estados Unidos acá, la remera, digo, de Estados Unidos acá, y tenía el Fondo Monetario durmiendo en su cama. En la época de Menem se conoce la época de relaciones carnales con Estados Unidos. Y en la época de Menem no se hablaba de política. En la época de Menem, la política era Menem con los Rolling Stones, Menem subido a un Ferrari, Menem hablando de su vida amorosa. Esa era la época de Menem. La gente no hablaba de política. La política, los fanáticos políticos estaban en los Profe, 70. perdón, Sí. Diga. no voy a hacer poco, González Díaz había mandado. En la campaña que hizo de la Rueda, dice, yo no me subo a un Ferrari, dice él en su campaña. Claro. Bueno, en No sé alusión a si Menem. llegaron a ver. Y al final Fernando de la Rúa continuó la política de Menem. En los 90, la gente, es así para entenderlo, el fanatismo político estaba en los 70. Cuando vino la dictadura militar, terminó con todo el fanatismo político porque condicionó toda la política. Muchos se exiliaron. Cuando asume Alfonsín, Alfonsín cree que con la vuelta a la democracia va a tener la nueva militancia política eufórica de siempre. Y no le dieron artículo a Alfonsín, o sea, no tuvo su militancia, no, fue un presidente solitario en ese aspecto. Y en los 90, peor todavía, la política era frívola, superficial, era que el presidente se junta con Rolling Stone que vinieron de gira, que el presidente se suba a un Ferrari, que el presidente... Esa era la política. Recién va a volver la política, el fanatismo político con los Kirchner, que apelan justamente a esa retórica de los 70, el fanatismo y todo eso. Entonces, esa es la característica del contexto. ¿Cuál es el contexto geopolítico en que asume Menem? La caída del muro de Berlín, Estados Unidos, única potencia, comienza la globalización. Consenso de Washington, característica del modelo económico universal. Prácticamente todos los países vasallos de Estados Unidos teníamos esas características. Bueno, última cosa de Menem. Hay muchas cosas, pero esto es lo esencial. Tuvo su gran ministro de Economía estrella que va a proporcionar la solución a esa hiperinflación que había. ¿Cómo se llamaba el ministro de Economía de Menem? No me vayan a decir con doble L, con no doble L, es una L. Para acá. Caballo, me dijeron el año pasado. Una patada como un caballo. Caballo. Caballo, con B corta. Se escribe caballo pero es caballo. El popular caballo. El pelado caballo, Domingo Cavallo. Que vos sabés que, no sé cuántos años tenés Samsung, pero había un humorista en Videomatch de Marcelo Tinelli, antes de que sea degenerado, que se llamaba Campi, era un pelado. Y yo siempre dije, este es parecido a Cavallo. Y en la serie Menem, ese personaje, ese autor hace de Cavallo. 49, profe. Bueno, vos sabrás entonces, yo tengo 39. Sí, profe. Ese Campi que trabajaba con Tinelli es el que hace de Cavallo en la serie de Menem. Qué actorazo, ¿no? Domingo Cavallo. ¿Quién es Domingo Cavallo? Es un tipo que trabajaba... Felipe Cavallo. Muy bien, que trabajaba en el banco... ¿Cómo se llamaba? Bueno, estaba en la órbita cordobesa. Hizo estudios superiores en el extranjero. Acá funciona así la cosa. Nuestra facultad también tiene estos convenios muy interesantes. Vos cuando sos un alumno destacado, llamás la atención de
de otras universidades prestigiosas en el mundo, te pagan una beca, te vas a estudiar allá, pero te ponen todo en la cabeza lo que quieren que haga en tu país. Y después te mandan acá. Y vos te crees especial, sentido de pertenencia, wow, ¿no? Estudié en tal lado, entonces aplicás todo lo que te enseñaron afuera, aplicás acá. Ese fue Cavallo. Chicago Bulls. El grupo de los Chicago Bulls, exactamente. Los Chicago Bulls, Chicago Boys, ¿quién eran estos tipos? Eran tipos que estudiaron en el extranjero y que tenían el adoctrinamiento ortodoxo liberal. ¿Mm? Eso existe, sigue existiendo. Cada vez que vos ves a un alumno brillante que se va con una beca a otro lado, es porque luego va a ser, va a tener algún carguito donde va a aplicar lo que aprendió. Eso es ley, ¿no? Ese es el imperialismo. No estoy quejándome, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? No es con guerra nomás el imperialismo. El imperialismo es, te agarro, te formo, te envío a tu país y vos haces lo que aprendiste acá. A veces ni te das cuenta. Bueno, Cavallo aprendió muchas de esas cosas y, como ortodoxo liberal, va a tener una brillante idea. Hay que felicitarlo en ese aspecto. ¿Cómo se llama la ley que va a tratar de aprobar Cavallo? O sea, de mandar al Congreso y que se apruebe. ¿Cómo se llama la ley? Famosa ley ¿De convertibilidad? La ley de convertibilidad. Evangelina, ¿a qué se conoce como la convertibilidad? Mientras yo me como el resto de chocolate. ¿Quién me puede hablar de la ley de convertibilidad? Un peso valía igual que un dólar. Exactamente, un peso, un dólar. ¿Eh? Increíblemente, un peso, un dólar. Es decir, por eso que salía más barato ir a Disney que Mar del Plata. Porque a vos te salía ir a Disney lo mismo que le salía a un chino ir a Disney. O sea, tenía un peso, un dólar. Y esto se hizo por ley. ¿Cómo se hace eso, la convertibilidad? Primero que nada, vos tenías que comprometerte que todos los pesos que hayan circulando en el país sean equivalentes, o sea, tengan como respaldo dólares en el Banco Central. Por un peso que haya en el país circulando, tiene que haber un dólar en el Banco Central. Fija. Una vez que vos hiciste esa convertibilidad, no podés imprimir ningún peso más, a menos que te entre un dólar más. Síganme que no lo voy a defraudar. Síganme que acá viene la explicación del gobierno de Menem, económicamente. Por un peso que había afuera, circulando, tenía que haber un dólar en el Banco Central. En eso consiste la convertibilidad. Ergo, si yo quiero imprimir un peso más, tengo que poner un dólar más. Porque si no me salgo de la convertibilidad. ¿Por qué yo querría imprimir un peso más? Ya hablamos hoy de esto. ¿Por qué quisiera imprimir dinero? Por la demanda. ¿Demanda de qué? Está hablando por qué yo quiero imprimir pesos. ¿Por qué necesitaría imprimir pesos? ¿Para de onda nomás? Tipo, hoy me levanto. Para pagar deuda. Para gastar. Para gastar, por ejemplo, deuda. Bueno, las deudas no cobran en pesos, en dólar. ¿No? ¿Por qué yo quisiera imprimir para gastar y no gasto lo que tengo? No, al contrario, tengo que gastar. Si yo tengo la necesidad de imprimir para gastar, es porque lo que tengo no me alcanza. Entonces Menem, por más que haya hecho reformas, ajustes, ahorro, seguía teniendo déficit fiscal. Por eso hay que felicitarlo a Milei, que logró lo que Menem no pudo, lograr el equilibrio fiscal, inclusive el superávit. Superávit es cuando ingresa más lo que gastas. Menem, aún habiendo hecho reformas estructurales, ajustes, seguía teniendo déficit. Y escuchen esto porque acá viene el problema de la bomba de Menem. Como seguía teniendo déficit, es decir, le entraba 1 millón y gastaba 1.200.000, por poner una cifra cualquiera, esos 200 déficit, de alguna manera tenía que cubrir esos 200. ¿Sí? Y si imprimía más dinero, una forma de decir para explicarlo rápido, por ejemplo, imprimo más pesos, tengo que tener más dólares en el banco, porque eso era la convertibilidad. Un dólar acá, un dólar acá. Entonces, si imprimía dinero, tenía que tener más dólares. ¿Y de dónde va a sacar esos dólares? De préstamo del Fondo Monetario. Toda la presidencia de Menem fue,
Si bien achicó el Estado, se ahorró bastante, seguía teniendo déficit. Y esos déficit fue cubriendo con préstamos pequeños del Fondo Monetario, que en algún momento va a reventar, en algún momento esa canilla se va a cerrar. Le pasó de la Rúa. De la Rúa, cuando asume de la Rúa, le pasa a él. ¿Se entiende? Bueno, mientras tanto, un peso, un dólar hacía que la gente que tenga trabajo tenga los productos baratos. Esa es la convertibilidad. Y por eso Menem va a ser reelegido nuevamente en 1995. ¿Por qué 95? Porque la presidencia duraba 6 años, 89 al 95. En 1994 se va a modificar la Constitución, famoso Pacto de Olivos. Se junta en la Quinta de Olivo el presidente del radicalismo, que era el expresidente Alfonsín, el presidente del justicialismo, que era el presidente Menem, o era el presidente de la Argentina, Menem, y van a negociar cuáles van a ser las reformas de la que van a poner en la Constitución. Y luego se hace la reforma. Y dentro de la reforma estaba la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años. Por eso en el 95 reelegido hasta el 99. 10 años de Menem. Pero en el segundo mandato de Menem, ya Cavallo se va a ir, el padre de la convertibilidad. Y las denuncias de corrupción van a explotar. Y la desventaja del libre mercado van a aparecer. Mucho desempleo. Ese desempleo genera reclamo social. Ese reclamo social genera un fenómeno que comienza en esa época, que fue normal hasta 2023. Los famosos piquetes. Corte de ruta, de calle y todo eso. Eso va a ser el segundo mandato de Menem. ¿Cuándo se va Menem? En 1999. Un vicepresidente de Menem va a ser candidato, Eduardo Duhalde, por el justicialismo. Menem ya no podía ser otra vez candidato. Un rejunte de justicialistas que no eran menemistas con radicales van a hacer la alianza, cuyo candidato era Fernando de la Rúa. Y Cavallo, que era el ex ministro de Economía de Menem, hizo su propio partido, Acción por la República, también va a ser candidato. Entonces, en el 99, los grandes candidatos eran, por el justicialismo oficialista, Duhalde. Por el radicalismo y disidencia justicialista, de la Rúa, radical. Y Cavallo. Gana la alianza de la Rúa, el radical. En el 99. Ya termino con esto. ¿Qué hace de la Rúa? Sigue la política de Menem. No baja todo el déficit fiscal, pero ahora el Fondo Monetario le va a decir, mirá, flaco, no te puedo prestar más plata. Y no nos presta más plata. Entonces, empieza el problema. No nos presta más plata. Y en el 2001 vamos a tener el famoso corralito. Vos tenés tu plata, pero la podía visitar, no la podés sacar del banco. Entonces empiezan las protestas sociales. Empiezan los cacerolazos, empieza el estado de sitio. Y se va de la Rúa en helicóptero. Parecía Irak, parecía Palestina. En serio, busquen los videos en YouTube. En Buenos Aires parecía Medio Oriente, esos días de diciembre de 2001. Nosotros tuvimos la crisis de este sistema en el 99 en Corrientes. Vino una gendarmería, le echaron al gobernador. Bueno, hoy el vicegobernador sigue estando. No me quejo, es buen tipo para mí. Pero bueno, en ese momento estaba bajo un sistema que era nacional, no solamente provincial. Bueno, así termina la época. Un dato interesante. Cuando gobierna de la Rúa al poco tiempo le pone de ministro de Economía a Cavallo. Cavallo, que compitió en el 99 con de la Rúa, ex ministro de Economía de Menem. Y cuando se va de la Rúa, tras a pasar 4 o 5 presidentes en más de una semana, en menos de 10 días, queda como presidente Eduardo Duhalde, otro que compitió en el 99. O sea, los que compitieron en el 99, todos gobernaron. Y Eduardo Duhalde va a completar el mandato que tenía que ser de la Rúa hasta el 2003, donde luego asume Néstor Kirchner y esa es otra historia. Bien. Ese es el camino a seguir. Es mucha información. Pero si no sabemos de antemano estos grandes aspectos, el contexto, modelos económicos,
Vamos a leer el libro y quizás, si no vivimos esa época, no vamos a entender. Por eso siempre hago una explicación general antes de comenzar la lectura del libro. ¿Se entendió? Bueno, me fui rápido nomás porque tenemos que terminar. Una pregunta. Diga. Neoliberalismo. Neoliberalismo es un modelo económico liberal con características propias de ese momento que siguen las políticas del consenso de Washington, el modelo norteamericano-inglés para el resto del mundo, bajo su órbita, que tenía estas características principales. Libre importación, o sea, libre mercado, ajuste, privatización, eso me faltó decir, privatización de las empresas del Estado. Muchas empresas se privatizan, como YPF, se venden a privados. Flexibilización laboral y capitalización o préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Esas son características fijas de lo que conocemos como el modelo neoliberal, el periodo neoliberal. Hoy, Milei sigue la mayoría de las políticas de Menem, las profundiza y resuelve cosas que Menem no pudo resolver, como por ejemplo la inflación. Perdón, me faltó esto para no confundir. En la época de Menem no tuvimos inflación considerable. 10 años casi de cero inflación. El alfajor que estaba en el 93, 10 centavos en el recreo, estaba en el 98 cuando terminé la primaria, 10 centavos. O sea, no había inflación. Sí. Privatización, flexibilización. Libre importación, libre mercado, ajuste y préstamos del Fondo Monetario Internacional. Porque YPF es una insignia nacional, nació en la época de Irigoyen, radical, para hacer la competencia con Estados Unidos para extraer petróleo, porque en esa época el petróleo era una novedad, y YPF, bueno, siempre fue pretendida, digamos. De hecho, cuando Irigoyen en su segundo mandato quiere ir por más estatizaciones y echar a varias empresas extranjeras de acá, lo hicieron golpe de Estado. Básicamente los golpes de Estado en Argentina tienen que ver con desarrollo de la industria nacional. Cada vez que Argentina intentó crear y fortalecer su industria nacional, mágicamente hubo un golpe de Estado. O golpes mediáticos. Che, Daniel, eso es muy zurdo. No, no soy zurdo. Digo la verdad. Y si alguien quiere saber si soy zurdo o liberal, no, yo soy nacionalista. Nacionalista es Argentina first, no es medio contradictorio. Argentina primero, ¿eh? Si hay que ser más proteccionista, más liberal, no importa, Argentina primero. ¿Ah? Lo demás ser un fanático ideologista. Bueno, vamos a hacer una mini pausa nosotros, vamos a terminar con una cosa de lógica. La clase de historia de la explicación general, que obviamente duró más de media hora, se terminó acá. ¿Está? Gracias del otro lado por estar. Marcos y Ángel se quedan. Y los demás, hasta el nuevo encuentro. Los felicito por asistir. Muchas gracias, hasta luego, éxitos.